El hombre se arrancó la ropa, revelando un cuerpo lleno de cicatrices. Los aldeanos que instantes antes lo insultaban quedaron completamente atónitos ante lo que veían. Resultó ser Badr, el antiguo y temido gran general del campo de batalla. Tras años presenciando los horrores de la guerra, su corazón, antes endurecido por la matanza, se había cansado del conflicto y por fin había aprendido a valorar la paz que reinaba en el reino. Rechazó las ofertas del rey de más fama y riquezas, eligiendo en cambio una vida humilde pero feliz en una aldea apartada. Allí, junto a una mujer llamada Ezra, tuvo un hijo. Sin embargo, la noche en que ella entró en trabajo de parto, una tormenta desatada rugía afuera, con vientos salvajes, lluvia torrencial y truenos que estremecían el cielo. Personas poderosas de todo el mundo percibieron la inmensa energía que estaba por nacer. Incluso la magia del aire pareció alterarse. Una lluvia de meteoros cruzó el cielo. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron la aldea, en una pequeña cabaña de madera nació un niño milagroso, un suceso que solo ocurre una vez cada 1000 años. Su nombre fue Sinbad, un hombre destinado desde su nacimiento a convertirse en rey, pero por ahora no era más que un niño de 3 años. Aquel día Sinbad se escondió en el barco de su padre para acompañarlo a pescar. Cuando terminaron y se disponían a volver, nubes oscuras cubrieron el cielo, seguidas de una violenta tormenta. Sinbad subió a los hombros de su padre y señaló una dirección con su pequeña mano. El hombre, confundido, remó hacia donde su hijo le indicaba y poco después la tormenta comenzó a calmarse. En ese momento, el padre comprendió que su hijo poseía un poder fuera de lo común. Pronto Sinbad cumplió 5 años. Aunque su familia vivía de forma tranquila y apartada, solían sufrir las provocaciones de los aldeanos, ya que el país estaba nuevamente en guerra. Solo unos años atrás, aquel lugar no era más que una nación pobre y diminuta. Las victorias en la guerra le habían traído prosperidad, y Badr, una y otra vez, había demostrado su valor en el campo de batalla, ganándose la admiración del pueblo. Sin embargo, ahora estaba agotado y deseaba solo vivir en paz junto a su esposa e hijo. Pero los ciudadanos no compartían ese deseo. Habiendo probado los frutos del triunfo, se habían vuelto más fanáticos y sedientos de guerra que nunca. Así fue como el reino comenzó a invadir otras tierras. Badr, que se negó a participar en aquella guerra injusta, fue culpado por todos. Lo golpearon brutalmente, dejándolo tendido y ensangrentado. Al ver a su padre herido en el suelo, Sinbad sintió una mezcla de rabia e impotencia. Le exigió saber por qué no se había defendido, insistiendo en que, si se hubiera tomado las cosas en serio, podría haberlos derrotado con facilidad. Badr solo pudo mirarlo con tristeza. Sabía que un niño de 5 años no podía comprender el peso de sus decisiones. Esa noche, mientras la pareja conversaba sobre su futuro, Sinbad regresó corriendo. Alterado, había encontrado a un hombre herido a la orilla del río. Aquel hombre, que se presentó como Darius, dijo ser un comerciante náufrago. Viendo su aspecto amable, Badr decidió acogerlo en su casa hasta que se recuperara. Lo que ninguno sabía era que esa decisión traería la desgracia. Durante su recuperación, Darius solía contarle a Sinbad fascinantes historias sobre el mundo exterior, despertando en el niño una curiosidad infinita. Esos relatos encendieron en él un deseo profundo de conocer aquellas tierras lejanas. Días después, cuando Darius ya estaba recuperado y preparaba su partida, varios soldados llegaron al lugar buscando espías extranjeros. Justo cuando iban a entrar en la casa, Darius los interceptó, desenvainó su espada y los asesinó sin piedad. Al escuchar los gritos de su madre, Sinbad salió corriendo y vio al hombre con los ojos enrojecidos por la furia y la desesperación. En realidad, Darius era un espía encubierto. Aquella noche, mientras huía de los soldados, había saltado al río para escapar. Ahora, acorralado, tomó a Sinbad como rehén y exigió a los aldeanos comida y un bote para huir. Ezra, desesperada, suplicó ayuda para salvar a su hijo, pero los aldeanos no mostraron compasión alguna. Ante su negativa, Darius perdió el control por completo. En ese momento, Badr llegó corriendo, rogándole que liberara al niño. Incluso se arrodilló, dispuesto a humillarse si con eso podía protegerlo. Badr le pidió que se entregara, asegurándole que aún podía salvar su vida. Pero sus palabras solo enfurecieron más a Darius, quien gritó que jamás traicionaría a su patria. Entonces, aprovechando un instante de distracción, Badr se abalanzó sobre él y lo atravesó con su espada, rescatando a su hijo. Aunque podía soportar cualquier humillación, nunca permitiría que su familia sufriera daño alguno. Sin embargo, por haber dado refugio a un espía extranjero, Badr fue arrestado por los soldados del reino. Badr fue sometido no solo a brutales torturas, sino también condenado a ser enviado por la fuerza al campo de batalla. Pero ni siquiera eso bastó para calmar a los aldeanos. Llenos de odio, dirigieron su furia contra Sinbad y Ezra, exigiendo que toda la familia abandonara el pueblo. Algunos incluso amenazaron con atacar al pequeño. Sin embargo, la imponente presencia de Badr bastó para que todos guardaran silencio. Entonces les preguntó si realmente comprendían lo que significaba la guerra y decidió mostrárselos con sus propios ojos. Se despojó de su ropa y dejó al descubierto su cuerpo marcado por las heridas de innumerables batallas. Cada cicatriz era prueba de su paso por la guerra. No era un cobarde que temiera a la muerte, sino un hombre que había sobrevivido al infierno. Aún así, los aldeanos, ignorantes de la verdadera crueldad de la guerra, seguían enviando a sus seres queridos a morir con sus propias manos. Sus palabras los dejaron sin respuesta. Antes de marcharse, Badr le pidió a su hijo que creciera fuerte, como un verdadero hombre, y confió a Ezra a su cuidado. Meses después llegó la noticia de que Badr había muerto en combate. Ni siquiera devolvieron su cuerpo, solo enviaron su espada.
9 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Sinbad ya tenía 14 años y su verdadera aventura apenas comenzaba. Se decía que por todo el continente habían aparecido misteriosas torres conocidas como mazmorras y que quien lograra conquistarlas obtendría el poder de los Dijin que habitaban en su interior. En el futuro Sinbad llegaría a obtener 7 de esos poderes, pero en ese momento solo era un joven de 14 años dando sus primeros pasos en el mundo. Ese día rescató a varios comerciantes de un grupo de bandidos. Aunque aún no poseía el poder de ningún Dijin, confiando únicamente en su fuerza física, derrotó a todos sus enemigos. Las jóvenes, sin saber cómo agradecerle haberle salvado la vida, escucharon la propuesta del muchacho. Sinbad le sugirió convertirse en su guardaespaldas a cambio de trabajo. Los bandidos abundaban en la región y no soportaba la idea de que aquellas chicas tan amables volvieran a correr peligro. Sin embargo, sus caminos no coincidían, por lo que las muchachas decidieron regalarle fruta en señal de gratitud. Al abrir el barril que contenía las frutas, descubrieron a un hombre escondido dentro. Este se presentó como Yunnan, un viajero errante. Al saber que no tenía dónde quedarse, el bondadoso Sinbad lo llevó a su casa. Para entonces, Ezra estaba gravemente enferma y su estado empeoraba cada día. A la mañana siguiente, Sinbad se levantó temprano, preparó el desayuno, comió y salió corriendo a trabajar. Era el único hombre de la familia. Aunque desconocía quién era realmente Yunnan, Ezra percibía que no era alguien común. Le pidió que, si su hijo algún día enfrentaba dificultades, lo guiara por el buen camino. Justo después de decir esto, llegó una noticia terrible. Un aldeano corrió hasta su casa para avisarles que Sinbad había sido capturado por el ejército. La razón de su arresto era su constante desobediencia a las órdenes de reclutamiento. El oficial Dracon le había ordenado a Sinbad presentarse en 3 días, pero él se negó rotundamente. Aquella leva militar no tenía nada de humana. Quien iba, moría en el campo de batalla o terminaba como esclavo forzado. Nadie regresaba. Así habían terminado Badr y los demás hombres del pueblo. Además, Sinbad tenía a su madre enferma, a quien debía cuidar. No pensaba unirse al ejército bajo ningún motivo. Sin embargo, el miserable Dracon llegó al extremo de amenazarlo usando la vida de su madre como chantaje. Tras dar ese ultimátum, los soldados se marcharon. Sinbad, desesperado por no poner en peligro a Ezra, comprendió que, fuera cual fuera su elección, la muerte lo aguardaba de todos modos. Había llegado a la conclusión de que aquel reino estaba corrompido sin remedio. Fue entonces cuando Yunnan le mostró otro camino: dirigirse a la mazmorra. Si creía que ese país no merecía seguir existiendo, entonces debía convertirse en rey y cambiar con sus propias manos no solo la nación, sino el mundo entero. La verdad era que Yunnan no era un simple viajero, sino el legendario gran mago. Había aparecido con un propósito claro: guiar a Sinbad hacia su destino como monarca. Desde el día de su nacimiento, Yunnan sabía que ese niño estaba destinado a ser el futuro rey. Aquella noche, Sinbad se despidió de su madre. Después de recibir las pertenencias de su padre, se dirigió a la mazmorra que Yunnan le había mencionado y, sin dudarlo, cruzó sus puertas. Desde que se había descubierto su existencia, las naciones competían ferozmente por conquistarla y apoderarse de su poder místico. Pero hasta ese momento, de entre los miles que habían entrado, ninguno había regresado con vida. Sinbad estaba a punto de romper esa maldición. Finalmente, ingresó a la mazmorra. El paisaje ante sus ojos era como un mundo de fantasía, con dragones surcando el cielo. El ejército imperial que había entrado antes estaba siendo aniquilado por esas bestias. En cuestión de segundos, aquella fuerza de 100 hombres fue completamente destruida. Su líder Dracon quedó acorralado. En ese instante, una lanza arrojada por Sinbad atravesó el cráneo de un dragón. Bajo su dirección, ambos lograron escapar temporalmente del enjambre de criaturas aladas. Pero de pronto, un gigantesco dragón descendió del cielo y aterrizó bloqueando el paso. Era el rey de los dragones, una criatura que devoraba a los de su propia especie cuando no le complacían. Para avanzar al siguiente nivel, era necesario derrotarlo. Entonces, el arrogante Dracon exigió a Sinbad que se convirtiera en su subordinado y que cumpliera la honrosa misión de distraer al dragón mientras él cruzaba la puerta. Incluso tuvo el descaro de decir que aquello sería por el bien del país. Sus palabras hicieron que Sinbad apretara los dientes con rabia. Al ver que el joven no obedecía, Dracon decidió avanzar por su cuenta. A pesar de los manantiales que obstaculizaban el camino y los dragones menores que lo atacaban, logró acercarse a la puerta, pero por más que la golpeó y gritó, esta no se abrió. Era lógico, sin derrotar al jefe, nadie podía avanzar al siguiente nivel. Todo el ruido que causó atrajo la atención del rey dragón. Frente a semejante bestia colosal, Dracon quedó paralizado por el miedo, incapaz de mover un músculo o de reunir el valor para luchar. Mientras tanto, el dragón rey acumulaba energía en su boca, listo para lanzar un devastador ataque. En el instante en que un destello blanco iluminó la cueva, Sinbad apareció de pronto y logró rescatar a Dracon. Aunque este era arrogante y presuntuoso, no era malvado en esencia, solo un hombre cegado por su deber como soldado. En el futuro se convertiría en uno de los grandes generales de Sinbad. Furioso, el dragón rey rugió con una fuerza que estremeció todo el lugar. Sinbad aprovechó los chorros de agua que brotaban de las fuentes para distraerlo y con un movimiento certero lo abatió. Pese a su aspecto aterrador, la criatura resultó ser más débil de lo esperado. Con un solo golpe, se desintegró en luz, convirtiéndose en la experiencia que fortaleció a Sinbad. Luego, los dos tomaron la esfera que el dragón dejó atrás y la colocaron en el hueco de la puerta. De inmediato, esta se abrió irradiando una luz dorada resplandeciente. Avanzaron juntos por los niveles siguientes
combates enfrentando nuevos desafíos. Dracon comenzó a ver a Sinbad con otros ojos. Al principio lo había tomado por un joven impulsivo y temerario, pero pronto comprendió que Sinbad actuaba siempre con calma, analizando cada situación. Finalmente llegaron a la zona más profunda de la mazmorra. Al entrar en el palacio, le sorprendió lo sencillo del lugar. Lo único destacable era una jarra con forma de lámpara. Cuando Sinbad la tocó suavemente, una descarga eléctrica recorrió toda la sala. En un instante, los antiguos recipientes del lugar se transformaron en tesoros de oro y plata. Entonces, una gigantesca figura emergió ante ellos. Era un Dijin, símbolo de la ira y el heroísmo. Debía elegir a uno de los dos para concederle su poder. Ambos deseaban obtenerlo, por lo que el Dijin propuso una solución: luchar entre sí, y aquel que demostrara mayor capacidad sería su amo. El combate comenzó de inmediato. Como soldado, Dracon tenía una técnica con la espada claramente superior, pero Sinbad sorprendió a todos al atrapar la hoja con sus propias manos desnudas. Aunque su dominio del arma no podía compararse, confiaba plenamente en su fuerza física. Con un solo golpe dejó a Dracon casi inconsciente. En ese momento, el soldado recordó la promesa que había hecho a la princesa antes de partir: conquistar la mazmorra y regresar con honor. Por el bien de su amada, no podía permitirse perder. Reuniendo su última fuerza de voluntad, Dracon se levantó y continuó el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en ese terreno no tenía posibilidad alguna de ganar. Sinbad también tenía una razón poderosa para no caer derrotado. Ambos pelearon con todo lo que tenían, hasta que finalmente Sinbad demostró su superioridad y venció a Dracon. El Dijin lo reconoció como su nuevo amo y se unió a su espada. Un círculo mágico apareció bajo sus pies, y cuando abrieron los ojos nuevamente, ya se encontraban fuera de la mazmorra. Además de obtener el poder del Dijin, Sinbad y Dracon fueron recompensados con una enorme cantidad de tesoros de oro y plata. Sin embargo, poco después aparecieron soldados imperiales, con total descaro, exigiendo que Sinbad entregara tanto el poder adquirido como los tesoros. Al ver su negativa, los soldados intentaron arrebatárselos por la fuerza. En ese momento se escuchó la voz de Yunnan. Al notar que Sinbad aún no sabía cómo usar el poder del Dijin, le enseñó el método para invocarlo. Sinbad desató entonces un relámpago que fulminó a los soldados en un instante. Después de aquello, Yunnan acompañó a Sinbad de regreso a su aldea, sabiendo que Ezra estaba cerca de su final y quería permitirle verla una última vez. Durante los 2 meses que Sinbad había estado ausente, la salud de su madre se había deteriorado gravemente. Ahora deliraba, y al verlo, lo confundió con su esposo, recordando con ternura los viejos tiempos cuando aún eran una familia unida. Tal vez era obra del destino. Si Ezra no hubiera partido, habría intentado retener a Sinbad en aquella pequeña aldea. La noticia de que Sinbad había conquistado la mazmorra se extendió rápidamente por todo el país. Para el pueblo era un héroe, pero para el imperio su hazaña fue vista como una ofensa. Su acto de desafío lo marcó como traidor. La princesa en persona lideró un escuadrón para capturarlo. Sinbad la derrotó sin esfuerzo, la cargó sobre su hombro delante de todos y la tomó como rehén en su barco. Aunque la princesa temía que la lastimara, Sinbad simplemente la colocó dentro de un barril y la arrojó al mar, pidiéndole que esperara a ser rescatada antes de marcharse con calma. Así comenzó el viaje en solitario de Sinbad. Tras conquistar la primera mazmorra, nuevas comenzaron a surgir por todo el mundo. La humanidad entera ansiaba el poder que escondían, dando inicio a la era de las conquistas de mazmorras. Mientras tanto, el pionero de esta era, Sinbad, enfrentaba un frío extremo en alta mar. De pronto, una gigantesca ola se alzó y de entre las aguas emergió un enorme dragón que avanzó directo hacia 2 hermanos. El muchacho, armado con un arpón, trató de enfrentarlo, pero un golpe de cola lo lanzó al mar. El joven huyó desesperado junto a su hermana. Para protegerla, la dejó inconsciente a salvo y atrajo al dragón hacia sí, dispuesto a acabar con él usando su arpón. Pero cuando estuvo a punto de lanzar el golpe final, la mirada del monstruo lo paralizó de terror, haciéndole fallar. En ese preciso instante, Sinbad apareció sobre un pequeño bote, justo cuando la hermana estaba en peligro. Alzando su espada, invocó al Dijin y liberó su poder atronador. Un rayo cayó del cielo y el dragón quedó parcialmente calcinado al instante. Luego, Sinbad arrastró el cuerpo de la bestia hasta la orilla. Cuando la hermana despertó y vio al dragón muerto, pensó erróneamente que su hermano había sido el responsable. Emocionada y orgullosa, creyó que con eso él obtendría el reconocimiento de su tribu. Sinbad se presentó ante la muchacha, pero su intento de coquetear con ella no tuvo efecto alguno. Era una chica obsesionada con su hermano. Su nombre era Pipirica y su hermano se llamaba Hinajojo. Vivían en una tribu cubierta por hielo y nieve, donde los hombres eran grandes y corpulentos, y las mujeres bellas y virtuosas. Guiado por los hermanos, Sinbad llegó a aquella aldea llamada Imuchak. Frente a ellos se encontraba el jefe del clan, quien además era el padre de ambos. Al enterarse de que su hijo había logrado cazar al dragón, el líder comenzó de inmediato a preparar un banquete en honor a Hinajojo, celebrando su primer gran hazaña como guerrero. Mientras tanto, el imperio le asignó a Dracon una unidad especial para redimirse. Era un grupo formado por asesinos altamente entrenados, y su misión era liderarlos para recuperar los artefactos sagrados en posesión de Sinbad. Como ya habían localizado su paradero, Dracon los siguió hasta aquellas tierras heladas. Durante una conversación, los aldeanos mencionaron que extrañas estructuras habían aparecido cerca de la tribu. El jefe planeaba enviar exploradores, pero Sinbad, con su experiencia, les advirtió que aventurarse sin preparación en una mazmorra era una sentencia
sentencia de muerte. Al principio, el jefe no le creyó. Entonces Sinbad desenvainó su espada y liberó parte del poder que contenía, demostrando que él era un conquistador de mazmorras. Todos quedaron impresionados por su fuerza. El líder cambió de actitud de inmediato y hasta brindó con él en señal de disculpa. Sinbad, con su porte sereno y majestuoso, despertó admiración, pero también hirió el orgullo de Hinajojo, quien comprendió que aún no estaba a la altura de un verdadero guerrero. Poco después comenzó el banquete. La tribu entera cantaba y danzaba alrededor del fuego. Sinbad disfrutó de aquellas costumbres exóticas y alegres, pero cuando el festín terminó y se quedó dormido, soñando plácidamente, un grupo de asesinos imperiales se infiltró en silencio en su habitación. El ruido despertó la atención de Hinajojo y de otros guerreros cercanos. Al ver que su atacante era apenas un muchacho, Sinbad bajó la guardia y de inmediato fue derribado por una emboscada. El asesino sonrió con arrogancia, creyendo haberlo vencido, pero Sinbad respondió con calma. Su espada liberó un rayo que lo dejó inconsciente en el acto. Después, Sinbad lo reprendió con severidad. Le preguntó si no sentía remordimiento por hacer algo así a tan corta edad, o si no temía causar dolor a sus padres. El joven confesó que los había asesinado cuando tenía solo 6 años. Sinbad lo miró con compasión y esa mirada provocó la ira del muchacho, llamado Jafar, quien sacó una daga y le cortó el rostro. De repente una bomba de humo cayó dentro del cuarto y el compañero de Jafar aprovechó para rescatarlo. Aunque Sinbad comprendió que habían venido a matarlo, no sintió miedo alguno. Después de todo, él era el hombre destinado a cambiar el mundo. Sus palabras conmovieron a Hinajojo, que en silencio tomó una decisión. Más tarde, mientras Sinbad descansaba junto al fuego, Pipirica corrió desesperada a buscarlo. Su hermano había ido solo a desafiar la mazmorra. Quería demostrar su valor y obtener el poder que albergaba, con la esperanza de volverse tan fuerte como Sinbad. Al enterarse de lo ocurrido, Sinbad decidió sin dudar que iría a rescatar a Hinajojo. Pipirica, preocupada, temía que él también pudiera morir allí, pero Sinbad, con una mirada firme e inquebrantable, le aseguró que no pensaba morir. En ese momento, Hinajojo ya había llegado a la entrada de la mazmorra. Apenas dio un paso dentro, los cristales del lugar comenzaron a brillar con intensidad, iluminando un paisaje deslumbrante, casi como un reino de fantasía. Mientras tanto, Sinbad ya había alcanzado el exterior de la mazmorra, observado de cerca por Yunnan. Yunnan, intrigado, se preguntaba qué tipo de historia se desarrollaría ahora que Sinbad volvía a ser atraído por el poder de una mazmorra. Para obtener el poder de un rey, uno debía poseer el corazón y la determinación de uno. El joven, que había entrado solo, buscando demostrar su valía, quedó maravillado por la belleza del lugar. Pero cuanto más hermoso era el entorno, más mortal resultaba. Sin esperarlo, las mariposas que lo rodeaban no eran normales, eran criaturas carnívoras. Hinajojo retrocedió aterrorizado, pero eran tantas que lo envolvieron por completo en cuestión de segundos. Apenas logró salvarse, lanzándose al agua. Exhausto, consiguió salir a la orilla, pero no había avanzado mucho cuando se encontró con una enorme puerta. Justo cuando intentaba acercarse, el suelo comenzó a temblar. Había pisado a un monstruoso cangrejo gigante. Hinajojo reaccionó rápido y le rompió una pata, pero el monstruo lo golpeó con una de sus pinzas y lo lanzó nuevamente al agua. Aquel cangrejo era el guardián de la puerta. Solo quien lo derrotara obtendría la llave. Con un poderoso golpe, Hinajojo le arrancó una de las pinzas al monstruo y luego lo levantó, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Sin embargo, justo cuando se preparaba para asestar el golpe final, el miedo lo paralizó. Igual que le había ocurrido frente al dragón, en ese instante una enorme espada voló por el aire y acabó con el cangrejo de un solo corte. Resultó que las fuerzas del imperio también habían entrado en la mazmorra. Ignoraron por completo a Hinajojo y recogieron un cristal que había caído al suelo. Drakon, con su experiencia, reconoció de inmediato que ese era el objeto clave para abrir la puerta. El grupo continuó su camino sin prestarle atención al guerrero, lo que hirió profundamente su orgullo. Lleno de ira, Hinajojo cargó contra ellos, derribando a 2 de un solo golpe y mostrando la verdadera fuerza de su linaje. Ante eso, los asesinos imperiales decidieron dejar de contenerse. Mahat golpeó el suelo con tal fuerza que lo hizo temblar. Vittel extendió su brazo y atrapó a Hinajojo, inmovilizándolo. De inmediato, Jafar disparó su cuerda con una punta metálica y lo ató por completo. Entonces, varios rayos cayeron del techo, dispersando al grupo. Sinbad había llegado para rescatar a Hinajojo, pero al hacerlo, se encontró cara a cara con Drakon. Mientras ambos intercambiaban palabras en tono amistoso, Jafar, consumido por el rencor, se adelantó para atacar. Aún no había olvidado la lección que Sinbad le había dado el día anterior, y ahora solo deseaba vengarse. Los otros dos también provocaban y distraían a Hinajojo. En un instante de descuido, Sinbad fue atrapado por la cuerda con punta metálica. Desde que había obtenido el poder del Digimbal, sus habilidades habían mejorado notablemente y su intuición se había vuelto casi infalible. Por eso anticipó el ataque de Jafar y logró reaccionar a tiempo. Sin embargo, la situación de Hinajojo era mucho más complicada. Recibió un golpe directo en el pecho por parte de Mahat. Al verlo, Sinbad intentó liberar un rayo para salvarlo, pero Drakon se interpuso y lo detuvo. Aprovechando la distracción, Jafar volvió a lanzarse al ataque, pero Hinajojo reaccionó de inmediato, rescatando a Sinbad y arrastrando
arrastrándolo hacia el agua. Ante esto, Drakon y los demás no pudieron hacer nada, aunque la maga del grupo utilizó un hechizo de hielo para congelar el río. Por suerte, Hinajojo nadaba con gran rapidez y logró escapar con Sinbad antes de quedar atrapado. Mientras tanto, Drakon y su equipo ya habían logrado abrir la gran puerta y acceder a la cámara del tesoro de la mazmorra. Drakon tomó el collar que reposaba en el centro y, adelantándose a Sinbad, invocó al Dijin Valefor, pero el Dijin pronto detectó un hedor extraño y se dio cuenta de que algo andaba mal entre ellos. Con solo cerrar su mano, aplastó a la maga que estaba a su lado, revelando que no era más que una marioneta controlada a distancia por su verdadero cuerpo, que permanecía en el imperio. Entonces, el Dijin preguntó quién de los presentes deseaba convertirse en rey. Drakon dio un paso al frente y respondió con firmeza, pero al oír que su intención era llevar el poder del rey como ofrenda para su monarca, el Dijin perdió todo interés. Su cuerpo se transformó en el de un perezoso tanuki. Mostrándose decepcionado con él, declaró que quien no poseyera el espíritu de un verdadero rey no merecía empuñar ese poder. En ese momento, Sinbad y Hinajojo también llegaron al lugar. Al ver que todos los aspirantes estaban reunidos, el Dijin anunció que prepararía una prueba para ellos. Quien superara el desafío tendría la oportunidad de recibir el poder real que él otorgaba. Al oírlo, todos se apresuraron a aceptar, mostrando abiertamente su ambición. Sinbad, que ya tenía un Dijin, también decidió participar y medir su fuerza contra los demás. Ver a todos tan decididos emocionó al Dijin. Entonces creó una pequeña copia de sí mismo con forma de gato. Dijo que quien atrapara primero a ese menino superaría la prueba y obtendría el poder del rey. Aunque todos se quejaron de que sonaba demasiado fácil, pronto descubrirían que no lo era. El Dijin explicó que si nadie lograba atrapar al gato antes de que la arena del reloj se agotara, todos quedarían atrapados en la mazmorra para siempre. Jafar fue el primero en lanzarse al ataque, pero el gato se movía con una agilidad impresionante y la desesperación de los demás solo hacía más difícil atraparlo. El Dijin se burló de los humanos, diciendo que siempre habían sido así desde tiempos antiguos. Entonces, Sinbad, tranquilo, dio un paso al frente. Les advirtió que si seguían actuando de ese modo, nadie lograría capturarlo y todos morirían encerrados allí. Sinbad propuso que trabajaran juntos, rodeando al gato desde diferentes direcciones para acorralarlo y saltar sobre él al mismo tiempo. Acordó que, sin importar quién lo atrapara, los demás no debían resentirse. Para demostrar su buena fe, Sinbad se ofreció a no participar directamente y solo dar la señal de ataque, explicando que ya tenía un Dijin y que en ese momento lo más importante era salir con vida. Ante esas palabras, los demás aceptaron su plan con cierta desconfianza. El tiempo se agotaba y todos contuvieron la respiración esperando su orden. ¡Ahora! Pronto comprendieron que Sinbad los había engañado, pero sin ese método nunca habrían podido salir de la mazmorra. Bajo la influencia del Dijin, Drakon y los demás habían caído presos de su ambición. Sinbad entonces proclamó que si alguien debía obtener el poder de un rey, ese debía ser él. Lo usaría para cambiar el mundo y crear una nación donde las personas pudieran vivir en armonía. Sus palabras encendieron algo profundo en todos los presentes. El discurso de Sinbad conmovió sus corazones. Lo que en un principio parecía un sueño imposible, empezó a sonar alcanzable. Sinbad le pidió a los presentes que creen ese país con él. Su liderazgo era evidente y Drakon comprendió que eso era lo que significaba tener la esencia de un verdadero rey. Finalmente, movidos por la pasión y la convicción de Sinbad, incluso los asesinos imperiales comenzaron a dudar de sus propias órdenes. Jafar, emocionado, extendió la mano para estrechar la de Sinbad, pero justo antes de tocarlo, lo apuñaló por sorpresa. Sinbad no mostró enojo alguno. Su calma y sinceridad terminaron conmoviendo a Jafar. Sin embargo, de pronto un líquido negro comenzó a brotar del cuerpo del joven, y lo mismo ocurrió con sus dos compañeros. La causa era una poción curativa que la maga imperial les había administrado al entrar en la mazmorra. Ella los estaba controlando desde la distancia. Una energía oscura emergía sin cesar de sus cuerpos, y al unirse, tomó forma de una enorme bestia mágica. Al ver esto, Drakon intentó acabar con los tres antes de que fuera demasiado tarde, pero Sinbad lo detuvo. No podía aceptar abandonar a sus aliados. En cuestión de segundos, la criatura se formó por completo, y lanzó un puñetazo que arrojó a Sinbad varios metros. El Dijin comprendió la naturaleza del monstruo, absorbía humanos vivos y los unía a su núcleo, alimentándose de su energía mágica. Si destruían el núcleo del pecho, podrían salvarlos. Así, Sinbad, Hinajojo y Drakon se prepararon para atacar juntos. Hinajojo resistió los golpes de la criatura, mientras Drakon intentó golpear su cabeza, pero fue derribado por un solo golpe. Aprovechando el momento, Sinbad cortó uno de los brazos del monstruo. Justo cuando estaba a punto de lanzar un rayo, la extremidad cortada se movió sola y le arrebató su arma, volviendo luego a unirse al cuerpo del monstruo. En ese instante, la maga imperial reapareció, sosteniendo la espada de Sinbad con aire triunfal. Finalmente reveló su identidad ante todos. Todo había sido orquestado desde las sombras por el hermano mayor de Drakon. Drakon se había convertido en un simple peón desechado, sin valor alguno. Traicionado por su propio hermano y su patria, cayó de rodillas, completamente devastado. En ese instante, Hinajojo intervino para salvarlo, pero la bestia mágica lo atrapó con una de sus garras, apretándole la cabeza hasta hacerla crujir. Sinbad tomó una espada del suelo para intentar liberarlo, pero fue derribado una y otra vez.
Sin embargo, al ver la determinación de Sinbad, Hinajojo reunió todas sus fuerzas y con un rugido logró romper el brazo del monstruo. Hinajojo ya no era el joven temeroso de antes, quería devolverle a Sinbad la ayuda y la confianza que le había dado. Ahora solo él podía alcanzar el núcleo de la criatura. Mientras Sinbad tomaba un puñal para distraer al enemigo, Hinajojo se quedó atrás concentrando toda su energía en un ataque final. Esta vez Sinbad se movía con agilidad impresionante, esquivando con destreza los golpes furiosos de la bestia. Al ver esto, la maga imperial, presa del pánico, lanzó un hechizo que paralizó las piernas de Sinbad. La bestia lo atrapó en su puño y estuvo a punto de aplastarlo cuando Drakon, habiendo recuperado su espíritu de lucha, se lanzó al frente. Clavó su espada en el cráneo del monstruo, provocándole un grito de dolor que hizo que soltara a Sinbad. Entonces, Drakon gritó que ya no pelearía jamás por el imperio y lanzó una promesa desafiante a su hermano. Regresaría con vida, lo decapitaría y recuperaría a la princesa que amaba. Con renovada determinación, los tres unieron fuerzas contra el jefe final. Sinbad y Drakon sujetaron al monstruo para inmovilizarlo, mientras Hinajojo, con toda su energía concentrada, lanzó su lanza con una fuerza descomunal. La maga imperial, enfurecida al ver a su bestia caer, intentó contraatacar, pero Sinbad la derrotó con un solo tajo, haciendo que su cuerpo volviera a su forma original, una marioneta de madera. La energía oscura que rodeaba a los tres jóvenes se desvaneció y poco a poco recuperaron la conciencia. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, el cuerpo de Jafar comenzó a transformarse. Una oleada de magia oscura, aún más aterradora, brotó de su interior, reviviendo a la bestia mágica, esta vez con Jafar como su núcleo. Si destruían a la criatura ahora, significaría acabar con su vida. Ante esa abrumadora energía oscura, Sinbad no dudó, hundió su mano directamente en el cuerpo de Jafar. El Dijin le gritó que se detuviera, advirtiéndole que un ser humano no podía soportar tal poder. Un destello blanco envolvió el lugar y Sinbad fue arrastrado al subconsciente de Jafar, donde contempló sus recuerdos. Allí lo vio caminando solo por un vasto y desolado páramo dentro de su mente, buscando su hogar y llamando desesperadamente a sus padres. Pero otra parte de su propio ser lo obligó a enfrentarse a la verdad. Desde niño Jafar había sido manipulado y lavado el cerebro por una organización que lo entrenó para convertirse en un asesino sin emociones, obligándolo incluso a matar a sus propios padres. Desde entonces, vivía atrapado en una lucha interna entre dos personalidades que lo consumían por dentro. Sinbad apareció ante él como una luz en medio de la oscuridad, ofreciéndole redención. En ese momento, el brazo de Sinbad se cubrió de escamas de dragón, elevó su espada y desató el poder del rayo. Envuelto en una corriente de rayos, Sinbad logró expulsar por la fuerza toda la magia oscura del cuerpo de Jafar. Finalmente, lo rescató del abismo en el que había caído. Desde ese instante, Jafar juró servir a aquel hombre como su rey y seguirlo hasta la muerte. Así terminó la crisis de la mazmorra. Los sobrevivientes, tras superar aquella dura prueba, comprendieron aún más el valor de Sinbad. Al contemplar la escena, el Dijin suspiró conmovido y, retomando su forma original, volvió a formular la gran pregunta al grupo: ¿quién se convertirá en el rey? Esta vez, los otros 5 no dudaron. Todos estaban completamente convencidos. ¡Hagas un pacto con el Jin! ¡Salve nuestro rey! Así, la sexta mazmorra, Valefor, fue conquistada por completo. Sinbad obtuvo su segundo Dijin. También recibieron una enorme cantidad de oro y tesoros como recompensa. Sinbad entregó la fortuna al clan de Hinajojo. El jefe de la tribu, lleno de gratitud, decidió organizar un gran banquete en su honor. En cambio, Drakon optó por despedirse en silencio. Aunque sabía que era peligroso, decidió regresar al imperio que lo había traicionado. Aún así, había personas allí a las que debía proteger. Desde el momento en que decidió seguir a Sinbad, se había convertido en parte de su familia. Ahora podía usar una porción del poder de su amo y de su Dijin, aunque todavía no comprendía completamente esa habilidad. Después de todos estos sucesos, Hinajojo también obtuvo el reconocimiento de su tribu. Finalmente fue aceptado como un verdadero guerrero y tomó la decisión de acompañar a Sinbad en sus próximas aventuras. Deseaba crear junto a él un nuevo mundo. Su padre se sintió orgulloso y satisfecho con su decisión y le dio permiso para abandonar la tribu Imuchak. Además, el rey de aquellas tierras heladas le concedió la mano de su hija como prometida. Mientras tanto, Sinbad firmó un tratado de comercio exclusivo con ese reino. A partir de entonces, ya no sería solo un aventurero, sino también el líder de una compañía marítima. La empresa que fundó recibió el nombre de Compañía Comercial Sindria y pronto se haría famosa en todo el mundo. Días después, Sinbad y sus compañeros llegaron al imperio de Reim, el mayor centro de comercio del planeta. Allí, todos se dedicaron a vender sus mercancías. Los productos especiales que habían traído desde las regiones polares eran considerados rarezas en ese lugar, por lo que la gente los compraba con entusiasmo. Gracias al carisma y la elocuencia de Sinbad, el negocio prosperaba a gran velocidad. Sin embargo, en medio de las ventas, varios soldados interrumpieron el comercio. Explicaron que todas las actividades comerciales en esa ciudad estaban controladas por el gremio y que comerciar sin su permiso estaba estrictamente prohibido. Mientras el grupo no sabía qué hacer, un hombre encapuchado se acercó y les ofreció comprar toda la mercancía. Sacó de inmediato una gran bolsa llena de monedas de plata. Fue un alivio temporal, pues vender todo evitaba pérdidas, pero pronto se dieron cuenta de que aquel misterioso comprador los había engañado. El hombre encapuchado había revendido todos sus productos, elevando el precio 10 veces más de lo que ellos habían
habían cobrado. De ese modo, no solo perdieron sus ganancias, sino también el control sobre el valor de sus mercancías. Haber sido estafados apenas al llegar los desanimó profundamente. Habían experimentado de primera mano la dureza y crueldad del mundo de los negocios. Sin embargo, lejos de rendirse, Sinbad se sintió aún más motivado. Para él, este campo de batalla sin espadas resultaba fascinante. Más tarde, Hinajojo y los demás regresaron a su tribu para conseguir nuevos productos, mientras Sinbad se quedó solo en la ciudad, ideando una forma de obtener la autorización del gremio comercial. Después de todo, su objetivo final era fundar un reino, y la riqueza era la base sobre la que se edifican las naciones. Los imperios creados únicamente por la fuerza nunca perduran. Cuando volvió a encontrarse con el hombre que lo había engañado, Sinbad no reaccionó con ira. Por el contrario, le pidió humildemente consejo sobre el comercio. Reconocía que su propio conocimiento y experiencia en el tema eran limitados. Rashid, el comerciante que lo había estafado, notó en él una mezcla de ambición y serenidad poco comunes, y eso despertó su curiosidad. También se sorprendió al enterarse de que Sinbad había conseguido el monopolio comercial de los productos del reino polar. Aprovechando eso, Sinbad le pidió ayuda para obtener una licencia de comercio en el imperio de Reim. Entonces le mostró el poder del Djinn Valefor y le relató cómo había conquistado la mazmorra. Rashid quedó impresionado al escuchar su historia. Al descubrir que el verdadero propósito de Sinbad era construir una nación ideal, se conmovió por su gran ambición. Aún así, decidió ponerlo a prueba antes de ayudarlo. Debía ganar 1000 monedas de oro en el plazo de un mes, requisito indispensable para ingresar al gremio. Era una suma que la mayoría de las personas no lograrían reunir ni en toda una vida. Ante ese desafío, Sinbad se sintió confundido y presionado. Ni siquiera trabajando día y noche lograría alcanzar esa cantidad en tan poco tiempo. Pero al mirar su espada, una idea brillante cruzó por su mente. Pasó un mes rápidamente. Cuando Rashid regresó al lugar, encontró una multitud reunida. Intrigado, se acercó y vio a Sinbad de pie sobre un tejado, sosteniendo su espada mientras narraba sus propias aventuras ante la gente. Contaba cómo miles de personas habían entrado a las mazmorras para desafiarlas y cómo ninguna había regresado. Describía aquellos lugares como mundos mágicos de belleza irreal, pero en medio de todo eso apareció un joven decidido que tras superar incontables obstáculos se enfrentó a un dragón capaz de lanzar rayos. Luchó con valentía y cuando el aliento de la bestia estuvo a punto de alcanzarlo, la atravesó con su espada. Así logró superar la prueba del laberinto y obtener el poder de un Djinn legendario. Y aquel joven no era otro que Sinbad. Su narración vívida y apasionante no solo despertó la ovación de la multitud, sino que también llevó a muchos a dejarle generosas propinas. Aún así, el dinero recaudado seguía sin alcanzar las 1000 monedas de oro. Sinbad, sincero, pidió un poco más de tiempo, pero en lugar de negarse, Rashid ordenó a sus asistentes traerle una bolsa llena de oro. Era su recompensa por el esfuerzo, y además, Rashid decidió aceptarlo como su discípulo. A través de aquella prueba, Rashid reconoció el enorme potencial que Sinbad poseía. Fue entonces cuando Sinbad descubrió la verdadera identidad de su maestro, el rey de la República de Balbad. El joven quedó atónito, sin imaginar que había terminado siendo aprendiz de un monarca. Este niño se llamaba Jafar. En los comienzos de la historia, había sido un asesino al servicio del enemigo, dispuesto a eliminar a Sinbad sin dudar. Sin embargo, fue traicionado por su propio empleador. Casi pierde la humanidad, transformándose en un monstruo. Pero Sinbad arriesgó su vida para salvarlo, devolviéndolo a la luz. Desde entonces, Jafar juró seguirlo hasta la muerte. Con el tiempo se convirtió en uno de los 8 generales de Sinbad, y más tarde asumió el cargo de jefe de asuntos internos, ayudándolo a gobernar el reino. Su educación y formación se debieron en gran parte a Rurumu, la esposa de Hinajojo. Después de que Jafar abandonara su pasado oscuro, Rurumu lo obligó a estudiar cada día temas de cultura y buenos modales. Habiendo crecido dentro de una organización de asesinos, para él estudiar era casi un castigo peor que la muerte. Pero Rurumu comprendía su dolor y sabía que lo hacía por gratitud hacia Sinbad. Con el tiempo, su cariño maternal fue cambiando el corazón de Jafar. Un día, mientras trabajaban, Rurumu se desplomó de repente. Había entrado en trabajo de parto. Finalmente dio a luz a un niño robusto, a quien a menudo dejaba al cuidado de Jafar, convencida de que cuidar de un niño también era una forma de aprender. Sin embargo, el pequeño creció tan rápido que pronto superó a Jafar en tamaño. Tiempo después, Hinajojo y los demás regresaron a su tribu para conseguir nuevas mercancías y volvieron al imperio de Reim. La última vez que habían estado allí, no tenían licencia para comerciar y terminaron siendo estafados. Pero en tan solo un breve tiempo, Sinbad no solo obtuvo el permiso oficial, sino que también fundó la compañía comercial Sindria. Al verlo tan exitoso, todos quedaron impresionados y desconcertados. Su maestro, Rashid, le había sugerido llevar sus aventuras al escenario, presentándolas como una obra teatral para el público. Las historias de Sinbad y la demostración del poder de su Djinn cautivaron a todos. Su fama se extendió rápidamente por todo el país y multitudes acudían sin descanso para presenciar sus presentaciones. Pronto, Sinbad se convirtió en un verdadero ídolo para la gente. Incluso el coliseo más grande del imperio se transformó en su escenario, y en muy poco tiempo, Sinbad logró obtener enormes ganancias gracias a sus representaciones teatrales. Sinbad estableció oficialmente su compañía comercial en el imperio de Reim. Al verlo prosperar y alcanzar el éxito, Rashid se despidió para regresar a su país. Más tarde, Sinbad reunió todas sus
experiencias en un libro titulado Las aventuras de Sinbad, que rápidamente se volvió un fenómeno entre los lectores. Buscando establecer alianzas comerciales con más naciones, él y sus compañeros emprendieron un nuevo viaje. Su siguiente destino fue el reino montañoso de Sasán, una tierra rica en hierro y diversos minerales. Si lograban negociar allí, sería como saborear la dulzura infinita de un panal. Sin embargo, el pueblo de Sasán era extremadamente xenófobo. Descubrieron que mantenían una política de aislamiento total, sin comercio ni vínculos con ningún otro país. Incluso para entablar amistad con un habitante, primero debían convertirse a su religión. Sasán era un reino profundamente devoto a sus dioses, y todo debía contar con la aprobación del llamado Rey Caballero. Los caballeros reales que él comandaba eran la máxima autoridad y guía del pueblo, pero aquel hombre era frío y rígido hasta el extremo. No importaba cuántas veces Sinbad lo saludara, el Rey Caballero lo ignoraba por completo, negándose a recibirlo. Sin embargo, su hijo mayor era todo lo contrario. Cuando los tres viajaron hasta un restaurante, conocieron a un joven pelirrojo, el hijo del Rey Caballero. El muchacho, llamado Mistras, comprendió de inmediato que eran viajeros extranjeros, y su curiosidad por el mundo exterior despertó al instante. Debido a las estrictas doctrinas religiosas de Sasán, nadie tenía permitido abandonar el país desde hacía años. Al notar el deseo de Mistras por conocer el mundo exterior, Sinbad decidió improvisar un relato y comenzó a contarle sus propias aventuras. El joven quedó fascinado con cada historia. Su anhelo por ver el vasto mundo más allá de las montañas creció aún más, y esa insatisfacción se transformó en determinación. El Rey Caballero, al percibir los pensamientos de su hijo, lo reprendió severamente, recordándole su deber y posición. Le recordó que algún día debía heredar su título, pero Mistras ya estaba cansado de aquella vida. No soportaba la idea de permanecer encerrado en aquellas montañas por el resto de sus días. Sus palabras, cargadas de rebeldía, le valieron una bofetada de su padre. Sin embargo, ni siquiera eso logró apagar su espíritu aventurero. Se volvió hacia Sinbad y le rogó que lo llevara consigo. Sinbad aceptó, pero le aclaró que no podían escapar en secreto. Mistras, sin dudarlo, respondió que su intención era irse de manera abierta, renunciando públicamente a su cargo como caballero. Al día siguiente, cuando el grupo fue a buscarlo, apareció Yunnan detrás de ellos. Habían pasado ya 2 años desde que Yunnan había guiado a Sinbad hacia su primera mazmorra, y lo había estado observando desde entonces, sabiendo que había obtenido un segundo Dijin. En esta ocasión, Yunnan había venido a darle una advertencia. Ya no era el único. En distintos países, otras personas también estaban conquistando mazmorras y obteniendo el poder de los Dijin. Entre esos nuevos conquistadores se encontraban personas de Partivia, la tierra natal de Sinbad, y también de ese mismo reino, Sasán. Uno de ellos era el propio Rey Caballero. Yunnan, intrigado, deseaba presenciar qué clase de acontecimientos surgirían del encuentro entre Sinbad y otro conquistador de mazmorras. Dicho esto, desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, Mistras ya había derrotado a varios caballeros. Pertenecer a la orden implicaba servir hasta la muerte, pero existía una única forma de abandonarla con vida: vencer al Rey Caballero. En el inicio del duelo, Mistras lanzó un ataque feroz, logrando tomar la ventaja por un momento. Sin embargo, un simple mortal jamás podría vencer a alguien que poseía poder de Dijin. El Rey Caballero activó su magia y con un solo movimiento hizo volar a Mistras por los aires. El Dijin número 52 que poseía, Ayoses, le otorgaba una defensa absoluta, capaz de reflejar cualquier ataque enemigo. Los golpes de Mistras ni siquiera podían rozarlo. Perder ese combate significaba ser ejecutado en el acto. Sinbad se interpuso entre ambos, alzó su espada y desató un relámpago que iluminó el campo, revelando ante todos que él también era un conquistador de mazmorras. Sinbad declaró que él sería quien desafiaría al Rey Caballero en nombre de Mistras, señalando que usar el poder de un Dijin contra un humano común era una injusticia. Su provocación obligó al Rey Caballero a aceptar el reto. Ambos poseían poderes de Dijin y el resultado del enfrentamiento sería incierto. Al principio lucharon cuerpo a cuerpo y, como era de esperarse por su título, el Rey Caballero dominaba el combate, dejando a Sinbad en clara desventaja. Cuando Sinbad activó su propio poder, sus ataques eléctricos fueron completamente bloqueados y devueltos hacia él. La defensa del Rey Caballero era perfecta. No solo repelía los golpes, sino que los devolvía con la misma fuerza. Los soldados que observaban el duelo se sorprendieron al ver que aquel joven era capaz de resistir contra tan temible adversario. Sinbad, con una sonrisa confiada, comentó que ese nivel de poder no se comparaba con el suyo. Entonces mostró su verdadera forma. Era su transformación de equipamiento de Dijin, la forma de dragón. Solo en ese estado podía liberar todo el poder de su Dijin. Alzó su espada y convocó un rayo que descendió del cielo, atravesando el techo y cayendo directamente sobre el Rey Caballero. Aun con su defensa legendaria, no pudo soportar semejante fuerza. Cuando el humo se disipó, ambos habían desaparecido, dejando un enorme agujero en el techo. Sinbad se había elevado por los aires, llevando consigo al Rey Caballero para hablar en privado, pero este se resistió. Así que Sinbad lo arrojó desde una altura de 10.000 metros. Cuando volvió a tierra, el Rey Caballero, terco y obstinado, intentó reanudar la pelea. Sinbad suspiró con resignación y lo hizo sentir, una vez más, la abismal diferencia entre sus poderes. Mararak Saiga.
Al presenciar semejante demostración de fuerza, el rey caballero perdió toda voluntad de continuar luchando. Comprendió que Sinbad tenía el poder suficiente para destruir su reino en un solo instante. Aún sin haber dominado por completo su forma de Dijin equipado, el rey caballero no tenía ninguna posibilidad. Fue entonces cuando Sinbad reveló su verdadero propósito. No había venido a destruir, sino a forjar una alianza comercial con el reino de Sazán. Había visto las señales de un gran cambio en el mundo. Cada vez más personas estaban conquistando mazmorras y obteniendo el poder de los Dijin. Ese poder, si seguía extendiéndose, terminaría rompiendo el equilibrio del mundo y arrastrando a las naciones a la guerra. Sinbad deseaba impedirlo. Su sueño era construir un reino donde las personas pudieran convivir en paz, sin guerras ni fronteras, pero para lograrlo necesitaba aliados con sus mismos ideales, gente dispuesta a cambiar el destino del mundo. Sus palabras hicieron que el rey caballero recordara un antiguo mito de Sazán, que hablaba de un tiempo en que el mundo estaba cubierto de impureza hasta que una deidad descendió, purificó la tierra y fundó una utopía donde todas las razas coexistían. Esa deidad era conocida como el Rey Supremo. Al percibir que la voluntad de Sinbad coincidía con aquel ideal divino, el rey caballero aceptó su propuesta de alianza. Al regresar a su reino, anunció públicamente el acuerdo. Aunque algunos lo cuestionaron, explicó que tanto él como Sinbad eran mensajeros elegidos por los dioses. De esa manera, toda oposición se desvaneció. Finalmente, Mistras, en representación del reino de Sazán, se unió a Sinbad en su travesía. Su siguiente destino sería la ciudad en el cielo de Artemira, un reino gobernado por mujeres. ¿Vienes o qué? Sí. Así continuaba el viaje del hombre que con el tiempo sería conocido como el Rey de los Siete Mares. Aquel mismo día, Sinbad y sus compañeros zarparon rumbo al continente del Gran Cañón, con la intención de sellar una alianza comercial con una pequeña nación del lugar. Primero debían atravesar los imponentes acantilados que se alzaban ante ellos. Durante el trayecto se toparon con un enorme pájaro que llevaba en su lomo a dos chicas de cabello dorado. Entusiasmadas por ver visitantes tan inusuales, las muchachas les ofrecieron una pequeña recompensa. Si son capaces de desembarcar en Artemira, les enseñaré cómo nos divertimos. Esperaré, ansioso, esta noche, bonitas. Tras llegar a puerto, Mistras y Sinbad siguieron su camino con entusiasmo hacia aquel paraíso. Aunque escalar los cañones fue una tarea extenuante, los ánimos de las chicas los impulsaron a continuar. Después de una larga noche de ascenso, alcanzaron Artemira al amanecer. Las casas estaban construidas sobre los acantilados y sus habitantes se desplazaban montando aves gigantes, una vista tan majestuosa como irreal. El lugar parecía un auténtico paraíso para los hombres, pues casi todas sus habitantes eran mujeres. Más tarde, el grupo pidió una audiencia con la reina. Los guardias los condujeron al palacio, donde Sinbad presentó su propósito ante la figura que ocupaba el trono. Pero tras su largo discurso, la soberana permaneció en silencio, mientras una guardia a su lado soltaba una risa extraña. La mujer avanzó, arrojó una muñeca al suelo y reveló que ella era la verdadera reina. Explicó que los había puesto a prueba, porque muchos visitantes solían mostrar desprecio hacia las mujeres. Al enterarse de que Rurumu no los acompañaba debido a su embarazo, se negó a negociar con hombres y les ordenó marcharse. Sinbad, sin embargo, no acató la orden e intentó seducirla con su galantería, pero la reina no se dejó impresionar. Para ella, los hombres no eran más que instrumentos de reproducción, y decidió que Sinbad aprendería por las malas cuáles eran las consecuencias de desafiar el poder de las mujeres en su reino. La reina ordenó a sus guardias rodear al grupo. En ese instante, las armas comenzaron a resonar como si respondieran al poder de Sinbad. Aunque la reina reconoció que aquel hombre era diferente a los demás, no podía perdonarle su atrevimiento. Le arrebató su espada y mandó despojar a todos de su ropa. Preparando su ejecución, serían arrojados al Valle de la Muerte. Al posar su mirada sobre Hinajojo, recordó los rumores sobre la fuerza excepcional de los hombres de Imuchak y decidió conservarlo con vida para estudiarlo más de cerca. Los tres hombres cayeron al fondo del cañón, cuyas paredes cubiertas de musgo hacían imposible escalar. Durante un tiempo vivieron como salvajes, comiendo lo que encontraban, casi como si hubiesen vuelto a la era primitiva. Intentaron innumerables formas de cocinar carne de serpiente. Finalmente descubrieron que los habitantes del reino solían lanzar trozos de carne al cañón para atraer a las aves gigantes, que a veces devolvían gemas naturales enganchadas. Sinbad y sus compañeros se escondieron dentro de uno de esos trozos de carne y gracias a esa estratagema lograron regresar a la superficie. Las chicas que los vieron aparecer creyeron que eran fantasmas y huyeron aterradas. Tras conseguir algo de ropa prestada de unos trabajadores, Sinbad decidió regresar al palacio para recuperar su espada. Esa noche se infiltró silenciosamente en la habitación de la reina. Aunque ella lo esperaba, Sinbad se limitó a recuperar su arma sagrada sin atacarla. Aquella humillación, la primera que sufría a manos de un hombre, enfureció a la reina. Tomó su lanza y se dispuso a luchar. Poseía el 24º Dijin, Cerbero. Al verla transformarse en su equipamiento completo
de Dijin, Sinbad comprendió que debía ponerse serio. Adoptó directamente su forma de dragón para enfrentarla. Ambos se elevaron en el aire, intercambiando ataques de relámpago que se anularon entre sí. Al notar que sus poderes eran del mismo tipo y no habría vencedor, Sinbad decidió invocar a su segundo Dijin. Recitando un conjuro, cambió a una elegante forma de zorro de 9 colas, de cuya palma emanaba un resplandor oscuro con un ojo demoníaco en el centro. Al ver que no le causaba daño alguno, la reina se burló de él, pensando que solo intentaba intimidarla, y cargó empuñando su bastón ardiente. En medio del choque, Sinbad contraatacó con una ráfaga de proyectiles de hielo, pero ni siquiera un impacto directo logró herirla. El equipamiento de Dijin de la reina combinaba los elementos de hielo, rayo y fuego, como si tuviera 3 poderes en uno. El hielo había sido neutralizado y su atributo principal, el fuego, era devastador. Blandiendo su bastón envuelto en llamas, golpeó directamente hacia Sinbad, que apenas logró esquivar el impacto. Antes de que pudiera reaccionar, la reina invocó a 3 enormes sabuesos infernales que lo envolvieron por completo. Excelencia, aún sigo con vida. Disculpe la molestia. La reina no comprendía cómo Sinbad había podido resistir, pero su fuerza la obligó a reconocerlo como un oponente digno. Decidida a terminar con él, fusionó sus 3 elementos, hielo, rayo y fuego, para desatar su ataque final, pero justo antes de lanzarlo, se detuvo sorprendida. Sinbad había desaparecido. Miró a su alrededor incrédula, jurando que no lo había perdido de vista ni un segundo. Intentó atacarlo otra vez, pero Sinbad volvió a moverse con velocidad imposible, esquivando sus golpes como si se teletransportara. No importaba cuántas veces atacara después, Sinbad esquivaba todos los golpes con una facilidad abrumadora. La reina comenzó a sentir miedo al comprender que sus poderes existían en niveles completamente distintos. Era la habilidad de estancamiento del Dijin Valefor, capaz de ralentizar el movimiento de toda materia. Bajo su efecto, los movimientos de la reina se volvían increíblemente lentos, aunque ella no era consciente de ello. Así, Sinbad la dominó sin esfuerzo, finalizando el combate al congelarla por completo. Tras aquella derrota, la reina quedó completamente sometida. Era la primera vez que un hombre la vencía. Y no solo eso, también había caído rendida ante el carisma de Sinbad. Al día siguiente, fue ella quien convocó a Sinbad personalmente y aceptó establecer una alianza comercial con él. Durante su conversación, Sinbad escuchó por primera vez sobre la existencia del legendario Gran Mago, el Magi. Supo que en el corazón del imperio de Reim residía un Magi que llevaba más de 200 años con vida. Se decía que las mazmorras que habían aparecido por todo el mundo eran invocadas por los Magi para elegir a aquellos con el potencial de convertirse en reyes. Entonces, Sinbad recordó a Yunnan, el misterioso hombre que lo había guiado en sus primeras aventuras, comprendiendo que él era uno de esos Magi. Al concluir los acuerdos, el grupo se dispuso a regresar a la compañía comercial, olvidando a una persona, Hinajojo, quien aún seguía prisionero de las mujeres que lo estudiaban. Cuando finalmente lo rescataron, se encontraba completamente exhausto. Entre risas, Sinbad le recordó que ya tenía esposa, mientras Mistras lo miraba con envidia, soñando con vivir algo similar algún día. Antes de su partida, la reina envió a una representante para escoltarlos. Parsin también les pidió que en el futuro cuidaran de sus hijas, aunque la cantidad resultó sorprendente. La más joven de ellas, llamada Pisti, le dio a Sinbad un símbolo de buena suerte. Con el tiempo, aquella muchacha se convertiría en una de sus 8 generales más fieles. Después de despedirse, el grupo montó en aves gigantes y abandonó el reino de las mujeres rumbo al imperio de Reim. Durante su ausencia, gracias a la gestión de Rurumu y los demás, la compañía comercial Sindria había seguido funcionando sin problemas. Ahora, con 2 nuevos compañeros, reinaba un ambiente de entusiasmo y alegría, aunque en las sombras comenzaban a moverse fuerzas ocultas. El equilibrio del mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras tanto, Drakon huía junto a una princesa. El destino pronto volvería a cruzar a Sinbad con esos acontecimientos, y todas las tormentas del mundo convergerían sobre él. Aunque el video concluye en este punto, las aventuras de Sinbad estaban lejos de haber terminado.